Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, soy María Más, vamos a empezar el webinar enseguida, hemos dado 3 minutitos de momento, voy a ir compartiendo pantalla, ¿vale? Y así, pues en este pequeño impasse, vamos, vamos viendo un poquito si llega alguna persona rezagada. A ver. Muy bien, antes de ampliar, os voy a pedir que me digáis si veis mi pantalla, que figuro que sí. Confirmadme en el chat, por favor. ¿Veis mi pantalla? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, veo que somos un montón de personas en directo. Genial, muchísimas gracias. Vale, pues vamos a empezar. Y ya si hay alguna persona rezagada, pues se va incorporando, ¿vale? Durante los próximos minutos, o bueno, durante un ratito ahora al principio, no voy a estar viendo el chat, ¿vale? Aún así, podéis ir dejando preguntas, cuestiones, lo que sea, ¿vale? En algunos momentos determinados, pues cuando quiera ir viendo cómo vais, etcétera, saldré del modo presentación para leer el chat, ¿vale? Como he hecho ahora mismo. Y así pues vamos haciéndolo un pelín dinámico, que tampoco quiero que esto sea una turra en la que yo os cuento cosas y vosotros y vosotras estáis simplemente escuchándome, ¿vale? A mí me gusta hacerlo dinámico y un pelín, bueno, pues más interactivo, ¿vale? Entonces lo haremos a través del chat. Entonces, bueno, inicio presentándome. Yo soy María Más, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y, bueno, por supuesto, soy una de las docentes, una de las personas que forman parte del equipazo docente que tenemos en el máster de AMIR en sexología y terapia de pareja. En redes me podéis encontrar como M más Sexología, ¿vale? Y bueno, pues hoy os voy a hablar, como habéis podido ver en la publicidad y en la información que os hemos dado, sobre este webinar. Obviamente os voy a hablar del máster, os voy a contar un poco cómo funciona este máster, cuáles son las cosas más importantes que tenéis que saber, cómo funcionamos a nivel de metodología, os hablaré un poco del equipo docente, os hablaré de una de las cosas que a mí más importantes me parecen, que es los módulos que abordamos. Y luego pasaremos a, bueno, sí os voy a explicar un poquito cuáles son los módulos que yo imparto, los módulos en los que me podréis ver. Os presentaré por encima pues algunos casos que os ayudaría a resolver una vez tuvierais esta formación, ¿no? Los casos que os vais a encontrar de esas temáticas. Y el último de los casos que os voy a presentar, vamos a hacer un pequeño trabajo juntos y juntas para resolverlo. Así que bueno, vamos con ello, ¿vale? Vamos a hablar inicialmente del máster en sexología y terapia de pareja que hacemos en AMIR. Y os cuento un poco. Este es un máster que está fundamentalmente enfocado a la intervención. Es un máster muy práctico, avalado por la Universidad a Distancia de Madrid, ¿vale? Por la UDIMA. Entonces es un título que hemos sacado en conjunto que tiene un valor de 60 créditos, en el cual podéis sacároslo a lo largo de 12 meses. Es decir, os inscribís en este caso en la convocatoria de febrero, ¿vale? Que es cuando va a iniciar la próxima convocatoria, y tendríais hasta febrero del año siguiente para terminar, para realizar pues todas las actividades, todos los exámenes, acceder a todo el contenido, los vídeos, etcétera, etcétera. Este máster, al ser online, ofrece la posibilidad de pues, sacároslo con muchísima flexibilidad, ya que pues son clases grabadas, las clases teóricas son grabadas en alta calidad y esto os permite que os organicéis a vuestro ritmo. Que de pronto tenéis, por ejemplo, ahora que vienen 2 o 3 semanas y tenéis vacaciones, o que pues tenéis Semana Santa de vacaciones y podéis adelantar con 4 módulos, pues
adelantáis con 4 módulos. Que luego tenéis 2 o 3 semanas que no podéis ir siguiendo todas las semanas un tema. Bueno, pues podéis organizaros en base a vuestras necesidades, ¿no? Entonces esto pues hace que sea muy sencillo adaptarte el máster a tus horarios, sino tú adaptarte a los horarios del máster, ¿vale? Como pues en otro tipo de formaciones donde tienes que estar todos los lunes por la tarde asistiendo a clase. Aparte de todos los temarios y los módulos, vais a ver sesiones clínicas en directo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo 2 sesiones clínicas a lo largo del año en el que resolvemos casos reales en un formato muchísimo más extenso de lo que vamos a hacer, por ejemplo, hoy, que van a ser unos minutos, un ratito, unos 10-15 minutos, pues comentando un caso, resolviendo, proponiendo cosas, también pues escuchando vuestras aportaciones. Pero estas sesiones clínicas se presentan varios casos reales, por supuesto con datos ficticios para respetar la confidencialidad del paciente, y en estos casos pues vamos a ir trabajando pues la parte de evaluación, la parte de intervención, la parte de seguimiento, ¿no? Y estrategias concretas que podríais resolver. Entonces, ya no es solo toda la teoría en la que ya hablamos de algunos casos prácticos, sino además sesiones clínicas específicas en las que vais a aprender a resolver casos reales. Es por eso que decimos que es un máster que está enfocado en intervención. Y luego, por último, pues bueno, los docentes, el equipo docente son personas que tienen gran experiencia en este ámbito. Somos psicólogas, terapeutas de pareja, sexólogas, ¿vale? Somos todo profesionales que estamos relacionadas con este ámbito y no solo desde lo académico o desde la investigación, sino principalmente desde el ámbito clínico, lo que nos da una perspectiva mucho más alineada con esta intervención que luego vais a realizar, ¿vale? Que no es solo la teoría y las investigaciones, sino que además vamos a estar aportando en todos estos módulos y esta teoría que vais a aprender con nuestra experiencia clínica y nuestro, bueno, pues nuestro saber hacer. Entonces, como os decía, las clases teóricas las vais a tener disponibles en nuestra plataforma online, ¿vale? Que es Blackboard, con apuntes de todos los temas en formato digital, ¿vale? Los apuntes no es que hayamos hecho un copy-paste del manual en sexología y terapia de pareja de fulanito o menganito. Cada módulo lo ha elaborado cada docente, es decir, mis 2 módulos los he elaborado yo desde inicio hasta final. Y esto implica que me he elaborado todos los guiones de las clases que he ido a hacer en base a unos apuntes que yo he elaborado en base a pues, actualizaciones, lo que hay en los manuales, la información que hay disponible a día de hoy, ¿vale? En base a pues, todos los hallazgos en sexología y terapia de pareja, ¿vale? Y en psicología. Entonces, como os decía, no es coge un manual y estudiatelo, por supuesto, hay lecturas recomendadas, hay libros que podéis añadir, ¿no? Para complementar vuestra formación, pero los apuntes en los cuales se basan todos los exámenes que vais a hacer a lo largo de este módulo están realizados por los docentes y luego las clases que impartimos están basadas en esos propios apuntes, ¿vale? Por cada módulo, por cada temática vais a tener un examen tipo test, ¿vale? Como os decía, complementario a esto, tenéis las sesiones clínicas con materiales que vais a poder disponer, con ejercicios, con actividades, con libros, recomendaciones que vais a poder utilizar y enfrentaros a las intervenciones. También disponemos de testimonios reales de pacientes y de usuarios del máster, que ya lo podréis estar viendo bueno, si os accedéis a la página web de AMIR, en el máster vais a ver pues, testimonios reales de antiguos alumnos y alumnas. Y además que se corresponden mucho con testimonios, por ejemplo, que yo he recibido vía Instagram de alumnas que pues me agradecen o me preguntan alguna cosa en concreto, oye, ¿qué material me recomiendas para esto? Me ha encantado el módulo de maternidad y paternidad, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y luego, por último, pues tenéis que hacer un trabajo de fin de máster en el que ahora luego os voy a contar un poquito más. Cuando accedáis a vuestra plataforma os vais a encontrar este tipo de documentos, ¿vale? Que estos son los apuntes, este es el formato, son los módulos que hemos escrito cada uno de nosotros. El que veis, el módulo 20, es uno de los módulos que yo imparto, ¿vale? El de maternidad y paternidad. Estos apuntes los he escrito yo.
obviamente pues tienen citas de la OMS, de Oiberman, etcétera, etcétera, pero bueno, estos van a ser los apuntes de los que vais a disponer. Como veis, no es un esquemita en el que tenéis que sacar vuestras propias conclusiones, no, son apuntes de calidad, ¿vale? Así es como nos vais a ver a las docentes del máster, a los docentes del máster impartiendo nuestras clases. Pues aquí tenéis a mi compañera Noa, por ejemplo, eh, pues en el que en un lado tenéis las diapositivas de las que también, ¿no?, pues disponéis en estas clases, y a nosotras haciendo la explicación, ¿vale? Entonces, como os he hecho aquí un pequeño resumen, ¿vale? Videoclases grabadas de alta calidad para que las veáis a vuestro ritmo, con apuntes y lecturas bien obligatorias o recomendadas según el módulo y el docente, reproducciones ilimitadas durante los 12 meses que tenéis de acceso. Es obligatorio que veáis todas y cada una de las clases, ¿vale? Porque si no, es, bueno, como si fuera una asistencia obligatoria, entonces tenéis que visualizar todas las clases y están enfocados todos y cada uno de los módulos en la práctica clínica. Los exámenes. A la hora de hacer los exámenes tenéis 2 intentos, la puntuación es sobre 100 y aprobaréis a partir de un 50. Y están todos abiertos durante los 12 meses, es decir, desde el día en el que iniciéis la promoción, podéis hacer los primeros exámenes, ¿vale? Yo no os recomiendo que el día 1 hagáis un examen, pero oye, si os hace mucha ilusión, sois así de valientes, adelante. Pero bueno, podéis hacerlo desde el inicio. Luego, aparte, tenéis una documentación como alumnado del máster, en el que tenéis primero esa guía de alumno o alumna en máster en sexología y terapia de pareja, donde vais a ver un poco pues, todas estas cosas que os he comentado, toda la información que necesitáis saber sobre vuestro máster, plazos de entrega, tal, toda vuestra guía. Y luego el tutorial de Blackboard, que es pues un tutorial donde vais a aprender a moveros por la plataforma online que utilizamos para la docencia de máster. Estos 2 documentos son fundamentales para empezar el máster, es lo primero que os tenéis que estudiar, ¿vale? Aún así os digo que bueno, la plataforma es bastante intuitiva, es fácil moverse por ella, pero en caso de que tuvierais dudas, el equipo de AMIR está siempre disponible, que es otro de los valores que tiene este máster. Vale, y es que el equipo que hay detrás está siempre absolutamente disponible. Ahora mismo me tenéis a mí aquí, pero no soy la única que está gestionando esta sesión clínica, sino que además está pues mi compañera Sonia, pues de backup por si necesito cualquier otra cosa, ¿vale? Si necesito que, pues si hay algún fallo de sonido, alguna cosa, si estáis pidiendo una información de la que no dispongo, cualquier cosa, ¿vale? O sea, y esto es simplemente una muestra de todo de lo que hay detrás de este máster, ¿vale? Entonces, en lo que es AMIR vais a tener siempre alguien disponible para ayudaros, asesoraros. Vale, una pequeña visión de cómo es el campus virtual, ¿vale? El Blackboard. Así es como os vais a encontrar pues todos los módulos, ¿vale? Actividades prácticas, biología de la sexualidad humana, bla, 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 todos ellos. ¿Vale? Accederéis con vuestras credenciales, tenéis diferentes espacios que corresponden cada uno a un módulo o a una asignatura, y dentro de cada módulo es donde vais a encontraros las videoclases, los apuntes que os he dicho antes y el PowerPoint con el que estamos impartiendo la clase, ¿vale? Lo podéis ver aquí abajo, ¿vale? Videoclases, recursos, apuntes, diapositivas, otros documentos. Imaginaros que os he añadido una ficha de historia biográfica, un ejercicio de línea de vida, un cuestionario para valorar la dependencia emocional, un documento donde pongo todos los cuestionarios a utilizar, ¿vale? Pues lo vais a tener todo en este apartado del campus. Y luego tenéis un espacio, ¿vale? Que es el espacio tutor, donde, bueno, pues estarán todos los documentos de grupo. Bueno, aquí, perdonadme, no he cambiado junio 2025, sería febrero 2026, ¿vale? Las imágenes sí que las estoy reciclando. Entonces tendréis espacio tutor, sexología y terapia de pareja, febrero 2026. Y entonces ahí pues encontraréis enlace para el grupo de Telegram, para que podáis consultar, para que podáis hablar, las lecturas obligatorias y recomendadas. Bueno, todo un espacio donde vais a poder encontrar todas estas cosas, ¿vale? Los exámenes, la entrega del TFM, los plazos, etcétera.
Vamos con la estructura y los módulos del máster, que como os he dicho antes, a mí me parece súper importante y creo que tiene, que marca un valor bastante diferencial. La primera parte, el máster se va a componer de dos partes, la parte de sexología y la parte de terapia de pareja. La primera es la parte de sexología. Uy, dame un segundo que estoy intentando beber agua sin agua en el vaso. Vale. La primera parte es la parte de sexología, ¿vale? Entonces, voy a leeros, que sé que sabéis leer, vamos a leer los módulos, ¿vale? El primer módulo es el de biología de la sexualidad humana, como una de las bases fundamentales para entender todo lo que vais a ir aprendiendo después, ¿vale? En el que se va a explicar pues todo lo concerniente a ello, muy relacionado con la biología de la sexualidad humana. Es el módulo número 2, que habla concretamente del ciclo menstrual. Em, yo no sé si alguna de las personas que estáis aquí os habéis formado en sexología anteriormente, pero las formaciones normalmente incluyen ciclo menstrual dentro del módulo de biología de la sexualidad humana. Entonces a mí ya esto me parece bastante significativo de la importancia y la relevancia que tiene, obviamente, en la sexualidad, incluso en nuestras relaciones amorosas, el funcionamiento del ciclo menstrual. Es muy importante, forma parte de la sexualidad de las mujeres, y a mí me parece bastante significativo que haya un módulo dedicado única y exclusivamente a esto, ¿vale? Para profundizar un poco más porque, bueno, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, es bastante desconocido y aunque cada vez hablamos más y tenemos más altavoces, pues bueno, el ciclo menstrual es algo que ha sido siempre bastante desconocido, incluso a veces ignorado desde el punto de vista médico, y entonces en este máster no queremos que lo viéis, ¿no? Y que entendáis un poco, pues cómo una disfunción en el ciclo menstrual puede interferir en nuestra sexualidad, o cómo una endometriosis puede estar cursando con dolor y que esto esté provocando una disfunción sexual, ¿vale? Porque lo tengáis un poco en consideración. Luego en el módulo 3 orientación e identidad sexual, ¿vale? Para entender todo el paradigma de la diversidad sexual y que creéis y desarrolléis un poco de conciencia, que también estéis actualizadas y actualizados en todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, bueno, pues con diferentes terminologías que muchas veces se nos pueden escapar. En el módulo 4 vamos a entrar un poco más en las bases de la sexualidad. Aquí es donde pues vais a aprender sobre respuesta sexual humana, sobre cómo funcionamos a nivel sexual, sobre diferentes áreas dentro de la sexualidad, porque la sexualidad es mucho más que sexo. Vais a estudiar todo esto. En el módulo 5 se hará una explicación en profundidad de las disfunciones sexuales, de cómo son, cuáles son las consideradas disfunciones sexuales femeninas, masculinas, algunas disfunciones sexuales inespecíficas, cómo van cursando. Y en los módulos 6 y 7 aprenderéis cómo se intervienen en diferentes disfunciones sexuales, ¿vale? Tanto las femeninas como las masculinas. En el módulo 8 se estudia la fisiosexología, otro módulo que a mí me parece bastante significativo de la calidad docente que hay en este máster, porque normalmente no se habla tanto de fisioterapia de suelo pélvico y fisiosexología, ¿vale? Entonces, una fisiosexóloga os va a explicar pues diferentes patologías, diferentes correlaciones entre unas cosas y otras, y sobre todo cómo toda esa parte del cuerpo humano es especialmente fundamental. Yo personalmente, hasta que no empecé a adentrarme y a estudiar sexología, no había oído hablar de la fisioterapia de suelo pélvico, nunca. Como mucho había escuchado hablar de las bolas chinas y que hay que hacer ejercicios para no hacerte pis de mayor. Eso es todo lo que sabía. ¿Vale? Entonces, y yo precisamente en la formación que yo recibí no aprendí nada sobre esto. Lo que he aprendido ha sido posteriormente con otras formaciones y sobre todo colaborando con con fisioterapeutas y con fisiosexólogas para aprender más, compartir casos y que me explicaran, etcétera. Luego en el módulo 9 se estudiarán las parafilias sexuales, ¿vale? Cuáles son las que están catalogadas, cómo sería una intervención, cómo se tendrían que tratar este tipo de parafilias. El módulo 10, que es uno de los que yo presento, es el módulo de reproducción asistida y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de un embarazo, de tener descendencia.
No voy a entrar ahora mucho más porque luego os voy a contar. El módulo 11 es un abuso, es un módulo específico de abuso sexual, en el que se explica, pues obviamente vais a aprender sobre tipos de abusos en la infancia, consecuencias en la adultez, consecuencias pues eso, a corto, medio y largo plazo, y un poco en la misma línea el módulo 12 sobre violencia de género. De forma muy específica se van a intervenir con diferentes tipos de violencia en el ámbito sexual y en el ámbito relacional, lo que hace que podáis tener una formación bastante profunda sin necesidad de hacer una formación específica, un máster en abuso sexual o en violencia de género, que por supuesto esto no lo sustituye, pero sí os da unas nociones bastante buenas para entender, pues eso, teniendo un módulo exclusivo de abuso sexual y un módulo exclusivo en violencia de género, cómo todo esto influye en la sexualidad y en las relaciones amorosas. El módulo 13, la sexualidad en la vejez, pues bueno, vais a aprender pues, sobre sexualidad en la menopausia, en edades a partir de los 60, en la tercera edad, que bueno, no es un término que a mí me encante, entonces vais a aprender un poquito más sobre sexualidad en la vejez, que siempre ha estado muy invisibilizada. Y el módulo 14, pues como un módulo en el que se va a hablar de patologías, trastornos y sexualidad. Es decir, patologías no sexuales, pues por ejemplo, una depresión y su relación con la sexualidad, ¿vale? Vais a profundizar un poquito en esas patologías y trastornos y su relación con la sexualidad. Vamos con la parte 2, que es la parte de terapia de pareja, ¿vale? El módulo 15. En este módulo es en el que vais a estudiar los estilos de apego que, bueno, como yo le digo muchas veces a mis pacientes, igual podemos haber escuchado hablar de esto gracias a la psicología de Instagram, con muchas comillas, pero bueno, eso no es una intervención. Entonces, en este módulo vais a profundizar en los estilos de apego y cómo el apego pues, puede interferir en las relaciones amorosas y cómo estos estilos de apego van a estar condicionando de una manera o de otra y cómo trabajarlo. En el módulo 16 vais a profundizar en dependencia emocional. Todo esto, si os fijáis, no es terapia de pareja per se, no es tengo una pareja delante y profundizo en esto, pero son cosas que desde el paraguas de la terapia de pareja vais a necesitar conocer. Vais a necesitar conocer los estilos de apego porque a lo mejor viene una persona con alguna dificultad relacionada con su apego o una persona con una dependencia emocional que le está dificultando disfrutar de una relación amorosa. Entonces, esto os va a ayudar a tener un contexto mucho más amplio y poder trabajar con mejores habilidades. En el módulo 17 vamos a empezar a contextualizar las relaciones de pareja, ¿vale? A ver un poco, pues, cómo nos relacionamos actualmente, entender un poco cómo funcionan las relaciones amorosas, para poder en el módulo 18 hacer la intervención, ¿vale? Con esta contextualización también se pretende que aprendáis a evaluar mejor en terapia de pareja, a tener buenas herramientas para desarrollar una buena intervención posterior, ¿vale? Y es ahí donde en el módulo 18 pues, se va a plantear cómo se interviene a nivel psicoterapéutico con parejas. En el módulo 19 hemos decidido o se decidió desarrollar un módulo específico de la gestión de los conflictos, porque observaréis que la gran mayoría de ocasiones cuando una pareja viene a consulta de terapia de pareja, suele ser pues, por conflictos, por no saber comunicarse, por no saber cómo resolver conflictos, no saber cómo negociar. Entonces, en este módulo vais a poder entender cómo funcionan los conflictos y entender cómo gestionarlos y cómo intervenirlos a nivel terapéutico. El módulo 20 es el segundo módulo que yo imparto en este máster y como posteriormente os voy a contar un poquito más las temáticas que abordamos, pero bueno, os cuento que es el módulo de maternidad y paternidad, una circunstancia que atraviesa de lleno las relaciones de pareja y por lo que es fundamental que entendamos cómo esto interfiere. Otra cosa que no se suele tener muy en consideración en muchas formaciones en terapia de pareja, al menos no con esta profundidad. El módulo 21 en el que vais a estudiar cómo la ansiedad interfiere en el proceso terapéutico, ¿vale? De terapia de pareja. El módulo 22 vais a entrar de lleno en la temática de la infidelidad, que es un tipo de consulta que cada vez está más en auge.
bueno, pues por las infidelidades digitales, ¿vale? Que cada vez son más frecuentes. Un módulo que podría prepararos para intervenir con las parejas de la Isla de las Tentaciones, pero bueno, más allá de esto, puesto que la infidelidad es bastante complicado de abordar, bastante complicado de trabajar desde el punto de vista terapéutico, aquí vais a poder entender cómo funciona, las vías que podéis seguir, estrategias que podéis llevar a cabo para intervenir. Y yo creo que esto también es bastante potente y bastante valioso. El módulo 23 vais a profundizar en la celotipia, ¿vale? Y cómo trabajar con celos patológicos, cómo poder trabajar a nivel individual, a nivel pareja. Y el número 24, el módulo 24, os servirá para aprender sobre rupturas traumáticas, cómo acompañar en los duelos por ruptura, cómo trabajar en relaciones posteriores cuando hemos tenido una ruptura traumática, etcétera. Y bueno, después de esta chapa donde os he contado todos los módulos, que yo creo que también os habrá servido un poquito de gusanillo para picaros la curiosidad sobre el máster, paso a explicaros la parte 3, ¿vale? Antes os he explicado la parte 1 y 2, que es sexología y terapia de pareja, y la tercera parte del máster es el TFM, ¿vale? El trabajo final del máster. Es un trabajo en el que vais a tener que hacer un trabajo de casos, de mínimo 2 casos, máximo 3 casos, en el cual mínimo uno tiene que ser de disfunciones sexuales, ¿vale? Las temáticas pues es sexualidad, relaciones de pareja, pero uno de ellos al menos tiene que ser de disfunciones sexuales. Este trabajo se tiene que entregar al menos 15 días antes de finalizar el máster. Imaginaros que el máster empezáis el 15 de febrero. Pues el 31 de enero tenéis que entregar el TFM, ¿vale? Se valorará como apto o no apto entre el 0 al 100, ¿vale? Y el módulo 20, o sea, para entregarlo y toda la información lo tenéis en el Blackboard, ¿vale? Es el módulo 25, ¿vale? Aquí hemos tenido hasta el 24, pues el 25 es el TFM. Se entrega en formato Word, es obligatorio, se tiene que superar los exámenes previamente, ¿vale? Para entregarlo. Se resuelven dudas y, bueno, pues que las intervenciones no las vamos a inventar, ¿vale? Es importante que propongáis casos, intervención de casos, ¿vale? Y que no hagáis creatividad, sino os ciñáis a lo que habéis aprendido en el máster. Esta es la estructura, ¿vale? Vais a presentar los casos con una orientación diagnóstica, marco teórico, evaluación, propuesta de intervención y referencias bibliográficas, ¿vale? Y bueno, serán sobre eso, de 2 a 3 casos clínicos. Normas. Entre 10.000 y 18.000 palabras, podéis aportar anexos que superen esta extensión. Por ejemplo, imaginar que vais a añadir un autorregistro, unos cuestionarios, unas gráficas, ¿vale? Pues lo podéis ahí. Nada, la fuente y todo esto que está ahora mismo no es relevante, ¿vale? Y los casos clínicos de los que os hablaba que vamos a hacer, las sesiones de casos clínicos. Las sesiones de casos clínicos se hacen una por mes, están fijadas en el calendario desde el día en que os inscribís, ¿vale? Y salvo emergencias van a ser inamovibles. Tendréis recordatorios, es obligatorio, ¿vale? Tenéis que verlas sí o sí, aunque se pueden ver en diferido. La duración suele ser de 1 hora y media, 2 horas. Si los hacéis conmigo, igual son de un poquito más, porque es que a mí me gusta deleitarme y que los disfrutéis. Y yo creo que con mis compañeras también pasa, ¿eh? Que nos excedemos un poquito de las 2 horas. Y entonces aquí lo que hacemos es una exposición de casos, interactuamos con el alumnado para que podáis dar aportaciones, vuestras opiniones, os preguntaré. Al final también es para incentivar un poco vuestro pensamiento crítico y luego, por supuesto, se exponen los casos, se interacciona y los resolvemos o hacemos una propuesta de intervención, ¿vale? En algunos casos, puesto que son casos reales, aunque por supuesto los datos son todos ficticios, a veces os podemos contar cómo ha sido la resolución final, ¿vale? Del caso. Estos son los módulos de los que tenéis sesiones clínicas, ¿vale? Terapia de pareja en el proceso de reproducción asistida, que lo imparto yo, abuso sexual, casos clínicos sobre dependencia emocional, sobre no monogamias, sobre terapia sexual en paternidad y maternidad, que también lo imparto yo,
infidelidad, ruptura traumática, gestión de conflictos, orientación e identidad sexual, deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil y eyaculación precoz, vaginismo y dispareunia, ¿vale? De esta forma tenéis casos clínicos prácticamente de las cosas que más os vais a encontrar en consulta. ¿Cómo acceder? Pues lo tendréis en el calendario, ¿vale? A través del espacio de tutor, ¿vale? Pincháis en el calendario, los eventos y ahí estarán, ¿vale? De todas formas, todo esto lo tenéis una vez os matriculéis, esto ahora mismo tampoco es especialmente importante. Sí que es fundamental que sepáis que se tienen que ver todos los casos clínicos, todas las clases, hacer todos los exámenes y entregar el TFM para que os den el título. Se os comunicará apto o no apto y bueno, pues UDIMA empieza con los trámites del título una vez lo tengáis y bueno, pues el título puede demorarse hasta 12 meses, etcétera, etcétera. Esto como cualquier otra. Recomendaciones, que vayáis siguiendo un ritmo, que no procrastinéis, que creéis vuestros propios apuntes con las cositas que vamos contándoos en las clases, que aprovechéis el foro de dudas, el chat que tenéis, contactar con el tutor cuando sea necesario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo que no lo vayáis posponiendo, que con esto de la flexibilidad a veces caemos un poco en lo vamos dejando, que os marquéis vuestros propios tiempos. Vale, hemos abierto ya las plazas para la promoción de febrero, ¿vale? Y bueno, que sepáis que tenéis posibilidad de pago fraccionado. Y es que, bueno, octubre de 2025, febrero de 2026, ¿vale? En la web podéis encontrar toda la información y con mi código, que os lo voy a poner ya, dando un segundo. A ver, ¿dónde estáis? Por aquí estáis. Con el código que os acabo de poner, podréis tener un descuento de 250 euros en el máster, ¿vale? Después lo voy a editar. Vale, ¿vale? Con el código María Más, todo junto, todo seguido, vais a poder eh, tener un descuento. Entonces, os cuento un poquito sobre el módulo de maternidad y paternidad, luego sobre el de reproducción asistida, ¿vale? Y resolvemos un caso juntos que tampoco hace falta que se nos hagan aquí las 10 de la noche, ¿vale? En el módulo de maternidad y paternidad, este es el índice que yo tengo en mis apuntes, en mi PowerPoint y en la estructura de las clases que he impartido, ¿vale? La introducción, ¿vale? En el que pues, se introduce un poco la temática y empezamos ya directamente con los cambios durante el embarazo, ¿vale? Durante el embarazo pues suceden una serie de cosas, ¿no? Y entonces pues por trimestres os explico más o menos cuáles son las cosas que suelen suceder. Eh, Relación de la pareja en el posparto, ¿vale? En posparto más inmediato y medio y largo plazo. La relación de pareja con hijos en etapa infantil, es decir, en los primeros años de vida hasta los 12 años. La relación de pareja con hijos en etapa adolescente, ¿vale? De los 12 a la adultez. Y la relación de pareja con hijos adultos, es decir, cuando los niños, las criaturas han volado del nido o son más independientes o se han ido a estudiar fuera. Y el síndrome del nido vacío, que es algo de lo que no se suele hablar mucho, pero sucede bastante y muchas parejas que llevan ya mucho tiempo juntos, hay quienes se divorcian, que esto lo habréis experimentado en vuestra vida o en personas cercanas, pero muchas de estas personas llegados este momento, ¿no? En el que los hijos, las hijas ya no están conviviendo, no están bajo el mismo techo, muchas parejas tienen una crisis vital bastante grande y entonces aquí es donde os explico cómo son estas crisis vitales, cómo intervenir, cómo ayudar a reconectar, etcétera. Y luego un último apartado en el que me dedico a pues, contextualizar la realidad de las familias en solitario, ¿vale? Las familias monomarentales y monoparentales. Pues una mujer que ha decidido ser madre soltera o una madre que ha perdido, que ha fallecido su pareja, un padre en las mismas circunstancias o una adopción en solitario, etcétera, etcétera, ¿vale? Casos, por ejemplo, que vais a poder resolver si aprendéis e interiorizáis y disfrutáis de esta docencia que imparto de maternidad y paternidad. Pues
Podría llegaros un caso como el de Lola y Manuel, de 51 y 55 años, que llevan 25 años juntos. Y pues llegan a consulta con la marcha de casa de sus dos hijos hace unos meses porque se han ido a estudiar fuera, han descubierto que su relación se ha quedado sin un proyecto común. Ya no comparten las rutinas familiares, pero tampoco tienen planes a largo plazo. Han perdido esas ilusiones o esos proyectos que podían tener. Esto ha provocado en ellos una falta de conexión diaria, solo coinciden en casa a final de la jornada, cada uno pues absorto en sus asuntos, cuando vuelven de trabajar, etcétera. Ha provocado también pues que haya una ausencia de metas compartidas, no hablan de viajes, no tienen aficiones o proyectos nuevos, sienten que ya no tienen nada en común. Y en esta línea, pues existe una desconexión emocional y también sexual. Apenas hablan de lo que sienten, apenas se cuentan cosas que vayan más allá de lo puramente pragmático, han dejado de tener intimidad, no tienen relaciones sexuales. Lola evita acercarse y Manuel interpreta ese silencio o esa distancia como un rechazo. A lo mejor ahora mismo no sabríais cómo intervenir en un caso como este, pero la idea es que, pues con la formación, ¿vale? Con este módulo que imparto, podáis entender un poco mejor cómo esto funciona y que la intervención en terapia de pareja que hagáis tenga también un conocimiento del contexto mucho más profundo y con mayor atino, ¿vale? Otro caso que podríais resolver después de cursar este módulo, pues es este de Ana y Carlos, de 42 y 45 años respectivamente, que llevan 15 años juntos, dos hijos de 9 y 7 años, los dos en etapa infantil, ¿vale? En etapa complicada, con mucha organización y muchas cosas. Además, con carga mental, algo de lo que hablo en este módulo, ¿vale? Y lo introduzco en la pareja cuando tiene hijos en etapa infantil, que por si no sabéis de qué hablo cuando hablo de carga mental, hablo de esa lista infinita de tareas por hacer que tienen que ver con el hogar o con la familia, o incluso con la pareja, la organización familiar. Es asumir, pero no solo asumir la ejecución de las tareas, sino la lista constante que nunca se termina de tengo que hacer esto, tengo que apuntar en el calendario la cita del pediatra que la tenemos la semana que viene a las 12. Además, tengo que encargarme de comprar los regalitos para el cumpleaños del amiguito de fulanito porque lo tenemos el viernes y todavía no le hemos comprado nada. Además, tengo que ver cómo lo hacemos mañana porque tengo que ir yo al dentista. Mientras el nene tiene que ir a mm, equitación y la nena tiene que ir al entrenamiento de balonmano, eso es carga mental. Entonces, en este caso, nos encontramos con Ana, que asume la mayoría de tareas domésticas y de organización familiar. Las citas, las compras, los cumpleaños, las tareas escolares, los menús para comer, etcétera, etcétera. Y Carlos trabaja muchas horas fuera de casa, llega, sale pronto, vuelve muy tarde, y cuando llega a casa desconecta. Cenan, ve la televisión y descansa. Y no asume pues muchas de esas cosas que Ana sí. Y el motivo de consulta, y es que ellos llegan aquí a mi consulta porque Ana está desbordada, está y totalmente resentida. Siempre estoy pendiente de todo, él nunca hace nada, nadie me ayuda. Y Carlos percibe una tensión constante y por esto evita el conflicto a toda costa. A lo mejor ahora mismo, después de haber presentado este caso, no sabríais qué hacer, pero pues, estudiando este módulo, y muchas otras cosas, ya no solo este módulo, sino todo lo que podéis aprender en el máster, em, podéis profundizar un poquito más y entender mejor cómo funciona la carga mental, cuál es la diferencia entre Ana y Carlos, cómo el sesgo de género interfiere negativamente en este reparto de la carga mental y poder ayudar con un poquito más pues sí, de forma un poquito más específica a esta pareja en concreto. Vamos con el módulo de reproducción asistida. Vale, en el módulo de reproducción asistida nos vamos a encontrar con estas temáticas, ¿vale? Introduciremos como en todos los demás, ¿vale? Y
Empezaremos explicando, se empieza explicando el concepto de esterilidad e infertilidad, que por si no lo sabéis no es lo mismo. Ahora mismo no vamos a entrar a explicarlo, ¿vale? Porque no estamos dando una clase de máster ni una masterclass de esterilidad e infertilidad, pero no es lo mismo. Entonces se explica concretamente qué es la esterilidad, qué es la infertilidad, esterilidad primaria y secundaria, infertilidad primaria y secundaria, qué cosas interfieren, el efecto psicológico que esto tiene, etcétera. Y luego en la tercera parte del módulo se explican las técnicas de reproducción asistida que hay, a las que se suelen someter las parejas que os llegan a consulta. Y también hablamos de la búsqueda del embarazo, ¿no? Y cómo esto tiene un impacto emocional y relacional que debemos tener en cuenta. Entonces, de todas las técnicas de reproducción asistida, pues cómo interfieren, las consecuencias, tal, vamos a entrar también en cómo la pareja y la sexualidad van evolucionando o se van deteriorando en procesos de reproducción asistida, ¿vale? Cómo afecta a la relación, cómo afecta a la sexualidad, cómo suele ser la sexualidad, cómo se tiene que pautar los encuentros sexuales o cómo es el fenómeno de la culpa, etcétera, etcétera. Lo siguiente es explicaros pues, cómo acompañar a parejas que están pasando o por una técnica de reproducción asistida, ¿vale? Cómo hacer la intervención, teniendo en cuenta pues, qué factores, qué cosas hay que considerar, qué dificultades nos vamos a encontrar, qué factores de riesgo y qué factores protectores vais a ver. Y luego, por último, si bien esta no es una formación en psicología perinatal, sí por lo menos que tengáis en consideración y que podáis conocer un poquito el duelo perinatal, ¿no? Las pérdidas, el duelo reproductivo por no tener pues la fertilidad deseada, el duelo por la pérdida por un aborto espontáneo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué casos podríais resolver si estudiarais esto y aprenderéis un montón? Pues podréis encontraros con el caso de Andrea y Gustavo, de 33 y 35 años, que llevan 6 años juntos. Y resulta que Gustavo está teniendo dificultades en el orgasmo y la eyaculación, por consiguiente, y llevan 9 meses de búsqueda de embarazo. Y Andrea tuvo un aborto espontáneo hace 4 meses. Obviamente, os falta mucha información, pero pues teniendo en cuenta todo esto, qué es un aborto espontáneo, qué es la búsqueda de embarazo, cómo esta búsqueda de embarazo o estos procesos que nos suelen someter a mucha presión interfieren en nuestra sexualidad, vais a poder intervenir en un caso como este. Y, por ejemplo, también podríais intervenir en este caso de búsqueda de embarazo sin éxito, ¿vale? En el que Elena y Javier, de 36 y 38 años, llevan 8 años casados y 2 años en búsqueda de embarazo. Una pareja que lleva varias inseminaciones artificiales y una fecundación in vitro que no han dado resultado. Y entonces han llegado a vuestra consulta porque su vida sexual y su vínculo de pareja se han deteriorado mucho. Sienten que hay mucha presión por rendir para el programa de fertilidad, eh, para estar lo suficientemente preparados, lo suficientemente bien nutridos, suficientemente relajados para que el programa de fertilidad funcione. La espontaneidad en sus relaciones sexuales y el deseo se han visto reemplazados pues, por los horarios, por la medicalización de todo este proceso, ¿no? El pruebas médicas, someterse a tratamientos, someterse a intervenciones, etcétera. Y también pues, se han visto totalmente fuera de onda por las expectativas frustradas. Además, Elena y Javier cuentan en esta primera consulta que discuten con mucha frecuencia sobre pues que quién no lo está haciendo suficiente, sobre que no está suficientemente ilusionado, es que no te relajas y por eso no te quedas embarazada. Y todas estas cosas, ¿vale? Y sobre el estrés que supone cada fallo y sobre todo por cómo lo gestionan. Entonces, ¿os parece si resolvemos este caso juntos y juntas? Venga, voy a salir de este formato. A ver, y así veo aquí un poquito el chat. Marisabel, para ver un poco el precio final del máster, nada, lo tienes en la página web, ahí tienes toda la información. También
os derivo ahí para que podáis ver las diferentes opciones de financiación por si lo necesitáis, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis todo en la página web. Ahora, si queréis, cuando terminemos, os dejo la web en el chat y el código de descuento de nuevo, ¿vale? Venga. Vale, ¿me estáis viendo todos y todas bien? ¿Veis bien ahora mismo las diapositivas y el chat? Está todo ok, ¿verdad? Venga. Pues para resolver este caso vamos a lanzar primero una pregunta, ¿vale? Y quiero que me respondáis, que me vayáis escribiendo en el chat, que penséis un poquito, os voy a dar pues, algún minutillo, pero vamos, tampoco mucho porque quiero que sea lo más dinámico posible. Entonces, quiero que me digáis, ¿cuál diríais que es el verdadero problema clínico que tiene esta pareja? Es decir, ¿cuál diríais que sería el foco de la dificultad, del problema que tienen? Si queréis os vuelvo a poner la diapositiva para que lo penséis, ¿vale? Pero decidme, pues, ¿cuál creéis que es el verdadero problema que tienen? Vale, Natalia dice no conseguir un embarazo, María Isabel dice la infertilidad, como veo que seguís escribiendo, estoy esperando, ¿vale? La presión por no conseguir el objetivo familiar que tenían. ¿Alguien ha dado un like por aquí? Que igual estoy de acuerdo también por esto. Leticia añade centrarse solo en ese tema. Venga, quiero leeros. ¿Cuál pensáis que es el problema que tiene esta pareja? Si tuvierais que elegir uno, el estrés generado por no conseguir las expectativas con inmediatez. Bueno, tener en cuenta que Elena y Javier llevan 2 años en búsqueda, ¿vale? De los cuales pues habrán estado por sus edades 6, 7 meses en búsqueda de forma natural, ¿vale? Es decir, pues teniendo relaciones sexuales sin preservativo, probablemente controlando los momentos de ovulación y desde pues, que entran en el sistema por llevar más de 6 meses buscando un embarazo no logrado, que eso es a partir de los 35 años, ¿vale? Pues llevan 2 años en búsqueda en total, ¿no? Entonces llevan pues como un año más o menos, imaginaros que llevan un año en tratamientos de reproducción asistida. No lograr el embarazo y la ansiedad provocada, ¿vale? El deseo no es un problema, las discusiones, es el embarazo. ¿Y por qué pensáis que vienen a consulta? Es decir, ¿cuál creéis que es su motivo de consulta? ¿Qué esperan en consulta de terapia de pareja? Os sigo dejando aquí la página del caso ficticio, ¿vale? Para que, pues si necesitáis alguna información, que si queréis preguntar, preguntáis también, que yo voy respondiendo y vamos viéndolo. Mejorar su relación en su día a día. Vale, quieren mejorar su relación. Idem, ¿vale? Que ese obstáculo que está siendo el no quedarse embarazada se cargue la relación, ¿vale? Vale, os voy a contar una cosa mientras seguís respondiendo. Este es un caso real que yo tuve. Obviamente ella no se llamaba Elena, él no se llamaba Javier. Y algunas de las cosas que os he puesto
con respecto a su relación y el tiempo de búsqueda, em, son ficticios, ¿vale? Pero cuando llegan Elena y Javier ficticiamente a mi consulta, discuten por todo. Y hay reacciones emocionales, además muy dispares entre uno y otro, con diferencias bastante significativas en cómo expresan a nivel emocional, ¿no? Con una expresión emocional muy explosiva por parte de Elena y Javier muy evitativo, muy frío, y discuten un montón. Y entonces, a priori, Elena y Javier, cuando vienen a mi consulta, ahora leo lo que habéis aportado al grupo, ¿vale? Cuando llegan a mi consulta, me dicen que, bueno, que es que no saben si seguir buscando el embarazo. Bueno, Javier dice que no quiere saber más, que no puede más, que no puede más. Ella dice que no puede concebir no ser madre, que es que cómo lo van a dejar ahora después de 2 años, que es que quieren dejar de discutir, que es que no se entienden, que es que no se comunican, que es que no se comunica nada, ¿no? Y entonces, a priori ellos me plantean que su problema es la comunicación. ¿Vale? Entonces, bueno, me decís pues que buscan herramientas para gestionar la incertidumbre, que quieren afrontar este problema de infertilidad juntos, que la situación ha generado un conflicto y se han distanciado confrontándose en vez de afrontarlo como un equipo y buscar una solución a ese problema. En todo esto tenéis razón, ¿vale? O sea, estas son cosas que Elena y Javier necesitaban. Pero ellos como que lo focalizan un poco en que discuten un montón y que están fatal, ¿vale? Y luego, pues con una buena evaluación, es con lo que vamos a ir viendo todo esto que yo os he explicado en esta primera visualización del caso y que estáis pudiendo detectar muy bien, ¿vale? Y más cosas, y cosas que faltan aquí, ¿vale? Ahora seguiré leyendo lo que vais aportando, ¿vale? Muchas veces ellos se centran en la comunicación, pero ¿es suficiente? Estamos dejando cosas fuera de la intervención. Y en este caso, cuando ellos se centran en la comunicación, o cuando muchas veces pensamos, "Buah, es que vamos a ayudarles a comunicarse", porque muchas veces pensamos que toda la terapia de pareja va a ir sobre eso y es fundamental, pero nos dejamos fuera el cuerpo, el cómo sus cuerpos están sometiéndose a una serie de tratamientos médicos, el cómo están desconectados de los propios cuerpos y del cuerpo ajeno, el cómo su deseo se ha visto deteriorado, el duelo reproductivo del que os he dado una pincelada antes, ¿no? Y cómo esto está interfiriendo en la relación y cómo los mandatos de género hacen que ellos se estén relacionando de maneras distintas y muchas otras cosas que por supuesto ahora no nos da tiempo a profundizar, pero que interfieren, ¿no? Y que nos dejamos muchas cosas. Aquí las preguntas no es, bueno, ¿qué le ha pasado al deseo sexual en su contexto? ¿Qué pasa con la culpa? ¿Dónde aparece? ¿Sobre quién recae principalmente? Y sobre todo, y lo más importante, que lo habéis mencionado antes y es muy significativo, parece que el problema es que no consiguen el embarazo, ¿no? ¿Y qué riesgo supone para la terapia si el objetivo que llevan ellos implícito es conseguir el embarazo, ¿no? Es como, venimos aquí para que nos ayudes a aguantar hasta que lo consigamos y entonces todo estará bien. El problema es ese, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que hay parejas que vienen buscando estar lo suficientemente tranquilos para conseguir el embarazo? Os aviso que la evidencia científica dice que eso no va así. Han perdido el foco, totalmente, ¿vale? Totalmente lo que dice Natalia. Voy a avanzar un poquito. Cualquier cosa que queráis aportar, feliz de leeros, ¿vale? Entonces, este no es el caso típico en terapia de pareja, no es una pareja con mala comunicación, no es solo una pareja que se ha deteriorado su deseo sexual. En este caso nos estamos encontrando con una crisis inducida o provocada por infertilidad, un estresor crónico que está ahí, que es el no conseguir un embarazo, una disfuncionalidad relacional continuada que posteriormente descubrimos que estaba de antes, ¿no? Una relación disfuncional en el que pues, tiene una carga mental desigual, en el que tiene unos estilos comunicativos que se pisaban todo el rato y que les hacía una comunicación totalmente ineficaz, un duelo reproductivo, ¿vale? Y una desconexión emocional y erótica a causa de pues, esa crisis por la infertilidad, ese estresor que no desaparece, ese duelo reproductivo, ese problema, ¿no? Ese conflicto, esa situación de no tener la fertilidad deseada y no estar consiguiendo tener
un embarazo, cómo eso, ¿no?, ha provocado esa desconexión emocional y erótica. Con respecto a la sexualidad, nos encontramos pues que se habían situado en una posición en la que el sexo ya solo era un medio para un fin y entonces la presión y la evaluación era constante. Sus relaciones sexuales estaban calendarizadas según el ciclo menstrual durante mucho tiempo y luego con los diferentes tratamientos de reproducción asistida se han visto medicalizadas y ya incluso era, no, ahora no puedes porque tienes que hacer la donación de esperma y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y sus expectativas frustradas. Entonces, el deseo no ha desaparecido por casualidad, sino que se ha visto deteriorada por todos estos factores y además un añadido de desconocimiento de los procesos, romantización de la búsqueda del embarazo, etcétera. Como dice Natalia, han olvidado de disfrutar y entonces se han alejado totalmente porque han estado totalmente enfocados en el fin, que es lograr un embarazo, y se han dejado por el camino el cuidado de la relación. Y luego la culpa como un factor bastante significativo en un caso como este, em, en el que Elena se está asimilando todo el rato la culpa, ¿no? Mi cuerpo no falla, o sea, mi cuerpo no funciona, está fallando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me quedo embarazada? ¿Por qué no consigo tener un bebé? Y toda esa autoexigencia. Y luego Javier, que en lugar de mostrar lo que está sintiendo, hace una evitación y ese sostén que pretende darle a ella o que incluso él necesita, está siendo totalmente silencioso, no está pidiendo, no está transmitiendo, no está comunicándose emocionalmente y entonces esa culpa les divide y les aleja, porque Javier dice, joder, ya está hecha polvo porque no tiene un embarazo, ¿cómo le voy a decir yo ahora que estoy triste porque no conseguimos ser padres, ¿no? Vale. Entonces, os voy a proponer los objetivos terapéuticos, ¿vale?, que podríamos establecer aquí. Estos son algunos de los que pudimos trabajar con Elena y con Javier. El primero era conseguir salir de la dinámica del rendimiento, ¿no?, y del fracaso. Tenemos que rendir, tenemos que estar a la altura, tenemos que. Pues desmedicalizar la intimidad, ¿no? El conseguir que vuelvan a reconectar un poco a nivel íntimo, y no solo hablo de a nivel sexual, sino de restaurar también, como pongo en el tercer objetivo, la intimidad emocional, ese acercamiento entre ellos. Acompañar el duelo reproductivo, pero no solo desde el punto de vista terapéutico, sino enseñarles a acompañarse mutuamente, a validar las emociones, a entender que la pareja es un apoyo, que forman parte de un equipo, como creo que ha dicho antes, a ver, Jonathan, que afrontarlo como un equipo, etcétera. Y recuperar la sexualidad de una forma más elegida, ¿no? El trabajar la erótica y hacer una reconexión erótica. Muy importante que ellos tengan claro que conseguir el embarazo nunca va a ser un objetivo terapéutico, ¿vale? Y en esta línea, eh, y en la línea de estos objetivos, estas son algunas de las ideas que os propongo como intervención, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer un trabajo en psicoeducación en el que se explique cómo funciona el deseo sexual, de qué depende, cómo la ansiedad de rendimiento, esa ansiedad mediada por la presión, está interfiriendo negativamente en su deseo sexual. Trabajar el duelo reproductivo y el acompañamiento en pareja, ¿vale? Validación emocional, acompañarse, apoyarse, conceptualizar la pareja desde un punto de vista también un poco psicoeducativo, ¿no? Que el problema es la presión, no la relación de pareja, poner el foco en la presión y en la sensación, trabajar la relación de pareja, que vuelvan a conectar y a tener momentos importantes o de valor, de calidad, ¿no? Tiempo de calidad que se habla tanto ahora, como pareja. Trabajar a nivel emocional para mejorar esa expresión, especialmente en el caso de Javier, y sobre todo, y aquí en este caso fue fundamental, trabajar el proyecto vital. Ahí es donde voy, efectivamente, Natalia, ¿vale? Natalia dice que también se debería trabajar que si no llega el embarazo no pasa nada, ¿no? Porque eso podría pasar, o concretamente sobre eso no, podría pasar o no pasar. Es decir, ahí es donde vamos con lo de trabajar el proyecto vital. Tened en cuenta que en un caso como este, de hecho así fue, a ambos se les recomendó hacer algunas sesiones de terapia individual porque tenían algunas cosas que trabajar individualmente, ahora no vamos a entrar en ello, pero cuando detectéis, por ejemplo, una ansiedad muy exacerbada, algo que desde la perspectiva de terapia de pareja no vais a poder trabajar, lo que os recomiendo es que derivéis a terapia individual para que puedan trabajar simultáneamente, siempre que sea posible, esos aspectos, ¿vale?
porque un proyecto vital puede ser de la pareja, ¿vale? Y que, pues, que no concibamos la pareja más allá de si no somos padres. Y otra cosa es que haya una ansiedad o un dolor desadaptativo, pues imaginaros en el caso de Elena, que necesite ser trabajado, ¿no? Y que ella también tenga que trabajar un poco el qué pasa si no llega el embarazo, ¿no? Y cuándo frenar. De hecho, con respecto al proyecto vital, también se pueden trabajar tiempos, cuántos intentos más vamos a hacer, dentro de cuántos intentos vamos a plantarnos a hablar sobre ello y ver, pues, si nos planteamos la adopción en lugar de esto, o qué otras opciones podemos, o qué otras cosas podemos hacer como pareja. Y el proyecto vital en este caso fue fundamental. El proyecto vital no solo futuro, sino el proyecto vital presente, el compartir cosas y hacer cosas juntos. Si detectas necesidades por separado, los atiendes también tú, otro profesional. Lo recomendable es otro profesional, ¿vale? Más que nada porque tened en cuenta que una de las cosas que tienen que primar en la terapia, bueno, en cualquier proceso terapéutico es la objetividad. Entonces, imaginaros que yo estoy atendiendo a Elena y a Javier, llevo, me da igual el tiempo, 5 meses atendiéndolos y de pronto Elena necesita trabajarse un evento traumático relacionado con la sexualidad. Pues a lo mejor ella se siente muy cómoda conmigo, pero puede ser que esta atención individualizada afecte al clima de la terapia de pareja, ¿vale? Porque al final la terapia de pareja tiene que sentirse como un espacio lo más neutro posible para ambos, por mi parte, ¿vale? Como profesional. Entonces, lo recomendable y lo que además el código ético dice, porque la objetividad tiene que ser algo importante, es eso. Otra cosa es que yo detecte en terapia de pareja que con Elena tengo que trabajar estas habilidades concretas de comunicación, tal, y que hagamos una sesión para trabajar eso concreto, pero dentro del contexto de la terapia de pareja, ¿vale? Eso sí que se hace. Hay veces que hacemos sesiones individuales con miembros de la pareja porque requieren trabajar alguna cosa en concreto, ¿vale? Tened en cuenta que al final el vínculo terapéutico tiene que seguir lo más sano y lo más seguro posible para ambos miembros de la pareja. Lo mismo sucedería si yo estoy atendiendo a Elena por separado y me dice, ay, hazme terapia de pareja. No, yo le puedo decir, podemos hacer un par de sesiones para trabajar estos temas en concreto que tú necesitas, que yo le explique a tu pareja esto, que tu pareja pues pueda comunicarse contigo y yo os derivo a otro profesional si queréis hacer terapia de pareja como tal. ¿Vale? Luego, reconexión sexual y crecimiento erótico, ¿vale? Dentro del área de lo he puesto separadito también para que no nos olvidemos de que la parte erótica, la parte sexual es fundamental. Separar sexo de reproducción, prohibir temporalmente el coito con objetivo reproductivo, porque claro, a veces estás en un CID, pero mientras tanto lo sigues intentando. Bueno, pues en este caso era recomendable prohibir el coito, si podían hacer otras cosas para reconectar con el placer y con la conexión corporal. De esta forma, conforme íbamos bajando el nivel de exigencia, se iban permitiendo conectar un poco más. ¿Vale? Creo que Natalia está escribiendo algo. Yo te leo, Natalia, en cuanto lo digas. Pero sí, cerrando un poco con esta reflexión, que además la planteaba Natalia también, ¿no? ¿Puede esta pareja estar mejor aunque no tengan hijos? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que una pareja, en un caso así, van a poder estar bien sin tener hijos? ¿Qué pasa si al trabajar el proyecto de vida uno dice que no puede seguir con los intentos o que ya no quiere descendencia y la otra parte sí? O descubren que no tienen ese futuro en común, se les anima a seguir por separado. Vale, me parece una pregunta súper interesante. Y esto pasa, ¿vale? Eh, Como terapeutas no podemos decirle, ah, pues tenemos que dejarlo. No vais a decirle, ah, bueno, pues lo dejáis y chao pescado, ¿no? En este caso, lo que se va a trabajar es con las diferencias irreconciliables, es decir, con esas opiniones, con esos, más que opiniones, con esos deseos o proyectos vitales que no son compatibles. Es decir, si yo sí o sí quiero vivir en Alicante y mi pareja sí o sí quiere irse a vivir a Australia, es una diferencia irreconciliable. Es algo que, por mucho que lo trabajemos, lo que van a esperar es que yo convenza al uno o al otro que se adapten. Y eso yo no lo voy a hacer, porque no es mi misión. Esa misión en todo caso es de ellos entre ellos.
Ahora, si viene una pareja a consulta y dicen, es que yo quiero ser madre y él no, yo no voy a convencer a ninguno de los dos de ser padres. Podemos dejar esa información en stand-by si consideramos que hay otras áreas a trabajar que pueden condicionar esa decisión, pero si la decisión es esa, al final nuestro trabajo es conducirles a que entiendan lo que significa una diferencia irreconciliable, es decir, una diferencia totalmente incompatible, que entiendan las implicaciones que eso tiene y que no esperen continuar con la relación para que el otro cambie de opinión, que esa no va a ser la vía, y por supuesto que no esperen que yo convenza a nadie para que cambie de opinión, ¿vale? Entonces se les va a plantear que esta es una posibilidad, continuar por separado, ¿vale? ¿Te refieres en la terapia, Natalia, o te refieres en plan ellos como pareja? Yo lo he entendido como ellos como pareja, en terapia, ¿vale? En terapia yo te diría que no van a sentirse lo suficientemente cómodos, ¿vale? Sobre todo, también dependiendo, o sea, si han hecho una sesión, en la primera sesión dicen, oye, pues mira, lo dejamos, María, ¿quieres ser mi psicóloga? Pues bueno, a lo mejor ahí no hay una interferencia en la adherencia y sobre todo en la alianza terapéutica. Pero por lo general, después de un proceso de terapia de pareja, lo mejor va a ser mantener un poco los espacios separados. Aún así, a veces os vais a encontrar a personas que quieran hacer sí o sí terapia con vosotros. Em, Ahí ya tendréis que valorar y sobre todo plantearle a las personas, oye, esto es muy importante que tú sientas este espacio totalmente seguro para que me digas lo que se te cante y que te sientas tranquila si, o tranquilo si me vas a hablar mal de tu pareja. Entonces también plantearlo y que los pacientes entiendan, ¿no? Que somos muchos profesionales, hay pastel para todos y hay muchísimos profesionales maravillosos a quien podemos derivar y hacer el trabajo lo mejor para el paciente, ¿vale? Y nada, bueno, pues con esto y un bizcocho, os dejo por aquí pues dudas y preguntas, ¿vale? Pues me podéis encontrar, como os he dicho antes, en redes, también podéis encontrar a mis compañeros de Amir, ¿vale? Amir High Education, tanto en web como en redes sociales. Voy a dejar de compartir pantalla y os voy a mandar la web, ¿vale? Vale, ya está, ¿vale? Como os decía, inicia en febrero de 2026. Tenéis la opción de pago fraccionado. Os voy a dejar aquí la web. Vale. Y código de descuento, haría más, ¿vale? Con el código ya os digo, os ahorráis pues un piquito y pues, opine muy bien. Ahí tenéis eso, la información, os pueden resolver dudas, ¿vale? Bueno, ahora mismo lo estoy viendo. Tenéis eso, la opción de pago fraccionado para hacerlo más accesible y que sea más fácil para vosotros. Tenéis parte de la información que os he contado, aunque nadie en la web os resuelve un caso clínico tan chulo como el que os he puesto yo aquí. Entonces, bueno, porfa, no sé, preguntadme cualquier duda que tengáis, alguna sugerencia, alguna duda, no sé, contadme si tenéis algo que aportar o que preguntarme, que me encantaría aprovechar nada, 2 minutitos más, que nos tenemos que ir todos a cenar y a hacer nuestras cosas, que ya es hora. Vale, Natalia. Natalia pregunta, quiero saber si se puede ejercer con este máster sin el máster general sanitario. Puedes ejercer como graduada en psicología, asesora erótica,
Tened en cuenta que al final el máster general sanitario es el máster general sanitario. Vais a poder trabajar en según qué áreas, sobre todo desde la parte del asesoramiento psicológico y al final el ámbito sanitario es el que es para trabajar en según qué sitios. Va a depender. Desde el punto de vista online, servicios de asesoramiento, de charlas, todas estas cosas vais a poder trabajar, ¿vale? De todas formas, ya os digo, este no es el máster general sanitario, este es un máster diferente. Y bueno, pues aquí ya sabéis pues cómo está el tema del máster general sanitario, sabéis que bueno, pues esta parte muy difícil de entrar en todas las universidades, que parece que lo piden en todas partes, pero tened en cuenta que este es un máster que bueno, está abierto a profesionales de la psicología, de la medicina, de la enfermería, trabajadores sociales y vais a poder ayudar a personas con problemáticas en el ámbito sexual y de pareja, vais a poder estar en según qué entornos. Ya os digo que ahora mismo parece que todas las ofertas de trabajo ponen el máster general sanitario como un filtro, aunque sea en un centro social que realmente no es un ámbito sanitario, ¿vale? Ahora, si quieres ser sexólogo en un hospital, probablemente vas a necesitar el general sanitario, incluso un PIR, ¿vale? Ya os digo que esto es que no me quiero tampoco pillar los dedos porque tampoco os quiero decir, pues esto con esto eres sanitaria, no, con esto no eres sanitaria, ¿vale? Pero toda una formación que el general sanitario te puedo asegurar que no te da. Jonathan dice que estaría bien un módulo donde se abordase la sexualidad, las neurodivergencias, que lo echan falta, aunque sea muy completo. Es cierto, la verdad es que es algo que podríamos tomar nota para poder incluirlo. Alguna vez lo han comentado y puede ser bastante interesante, ¿no? Y si no, pues al menos poder complementarlo con alguna lectura, alguna charla o alguna sesión clínica en la que se pudiera complementar. Lo voy a pasar a los compañeros del máster por si pues se puede tener en cuenta y si no, pues al menos hacer alguna cosa extra para ofrecerlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis saber sobre el caso? ¿Alguna cosita? A vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues si no tenéis dudas o preguntas, eh, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra aportación, pues por haber estado en esta sesión online, en este webinar, por haberme escuchado y por haber participado. Y nada, ya sabéis, si queréis formar parte del máster, estáis a tiempo de matricularos. La promoción empieza la convocatoria es en febrero, ¿vale? La promoción empieza ahí. Tenéis un descuento de 250 euros con el código María Más. Y bueno, si luego nos vemos por redes sociales, ahí podréis seguir teniéndome. Y si tenéis alguna duda o os ha olvidado el código, me podéis escribir. Y nada, pues muchísimas gracias, un placer y espero veros pronto dentro de las clases en las sesiones clínicas. Un abrazo muy grande y hasta pronto.